Simpatizantes del presidente Donald Trump se manifestaron ayer para denunciar fraude en las elecciones del 3 de noviembre. La protesta transcurría en calma por las calles de Washington hasta que en la noche un grupo de simpatizantes se enfrentó con detractores del presidente Trump. Al menos 3 personas, entre ellas 2 policías, resultaron heridas. 20 manifestantes fueron detenidos. Así la protesta y los enfrentamientos en Washington. El presidente Donald Trump insistió en que hubo fraude en las elecciones. En su cuenta de Twitter dijo que existe una fuerte evidencia de fraude electoral generalizado, en el sentido de que hay pruebas que llamó irrefutables de que los observadores electorales republicanos no se les permitió estar presentes en las salas de escrutinio de Michigan, Pensilvania, Georgia y otros estados. Esto lo señaló como un proceder inconstitucional. También Trump dijo esta mañana que Biden ganó porque las elecciones estaban amañadas y que no hubo o que no había supervisores ni observadores. Así lo escribió en su cuenta de Twitter en un mensaje en el que ha acusado a la compañía Dominion, propiedad de la izquierda radical, de suministrar engañosos equipos de recuento de votos con la complicidad de los falsos y mudos medios de comunicación, así fue como los llamó. Todos los errores mecánicos ocurridos en la noche electoral eran en realidad, dijo, demócratas a los que pillaron mientras intentaban robar votos, pero aquellos a quienes no tuvieron mucho éxito. Las elecciones por correo son un chiste enfermo, así lo dijo el presidente Trump en Twitter. En tanto que Twitter contestó a Trump que esta afirmación sobre fraude electoral está en disputa. Y establezco contacto con Ariel Moustazos, corresponsal de Noticieros Televisa y Foro TV en Washington. Ariel, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo van las cosas? Por el Twitter del presidente Trump, pues por lo menos ya dijo que Biden ganó, aunque mediante un fraude, según su argumento, Ariel. ¿Cómo estás? Así es, Raúl. Buenos días y buenos días al auditorio. Mira, durante la semana estaba hablando, después de 8 días de mantener silencio, habló del desarrollo de vacunas contra el COVID, y ahí estuvo a punto de decir que esperaba que la siguiente administración, pero en lugar de decir eso, dijo, espero que... bueno, no sé qué traerá el futuro, quién sabe qué administración estará el año que entra, el futuro lo dirá. Entonces estuvo a punto ya de reconocer que venía una siguiente administración, pero bueno, por lo menos reconocía incertidumbre. Y como lo apuntas, el día de hoy dijo que Biden ganó, pero precisamente porque hubo un fraude electoral, el cual todavía, dicho sea de paso, no ha aprobado, es decir, no han ofrecido pruebas los republicanos ni Donald Trump, solamente siguen repitiendo estos alegatos y estas acusaciones, pero no hay pruebas. Lo que sí hay es que las autoridades electorales de los estados, algunos de los estados en donde han disputado las elecciones, ya dijeron que no hubo fraude y no encontraron ningún tipo de irregularidades grandes y mucho menos que hayan afectado la elección. De hecho, el Departamento de Seguridad Interior hace 3 días emitió, a través de su agencia de ciberseguridad y de seguridad de infraestructuras, emitió un estudio, un comunicado, en donde concluye que estas fueron las elecciones más seguras en la historia de Estados Unidos, que no hubo indicios de cambio de votos, de que se hubieran suprimido los votos o de que se hubieran agregado los votos. Y eso es, como tú sabes, pues parte del gobierno federal que encabeza Donald Trump. El día de hoy, como apuntas, ya dijo que Biden había ganado por estas acusaciones de fraude. Pero como eso se volvió viral,
en pocos minutos. Después salió ya Donald Trump en Twitter a decir que Biden había ganado solamente a los ojos de los medios y que no concedía nada. Muchos obviamente le tomaron la palabra y dijo, no, yo no concedo nada, y la elección estuvo amañada y la vamos a pelear y vamos a ganar. Eso es respecto a las elecciones lo que Trump ha dicho, Raúl. Bien, Ariel, en cuanto a las manifestaciones, ¿crees que esto vaya a escalar? ¿Que haya nuevas manifestaciones de apoyo a Trump que se confronten con toda la gente que votó a favor de Biden? Mira, ayer en la mañana vimos manifestaciones pacíficas que cubrimos y narramos en su oportunidad en Foro TV. Y lo que vimos en la noche, hay que aclararlo, porque algunos medios aquí en Estados Unidos están diciendo otra cosa, o están dando por hecho que son manifestantes y que de las manifestaciones que estaban pacíficas se convirtieron en violentas. Esto no es cierto. Las manifestaciones se disolvieron en cuanto empezó a caer la tarde-noche, y la enorme mayoría de los manifestantes, me atrevo a decir que más del 99%, se fueron a sus casas o se dispersaron. Pero quedaron grupúsculos de manifestantes muy radicales de ambos lados. Y esos grupúsculos son los que se enfrentaron durante la noche. Hubo un herido de gravedad que fue apuñalado, ahí muy cerca de donde fue la manifestación pro-Trump en la mañana, de Freedom Plaza, o la Plaza de la Libertad, y luego en la tarde-noche estuvimos ahí en la Plaza Black Lives Matter, afuera de la Casa Blanca, o frente a la Casa Blanca, y ahí hubo algunas trifulcas, se lanzaron alimentos, refrescos, hubo fuegos artificiales lanzados contra la gente por algunos elementos radicales, y después en algunas otras calles de Washington, durante la noche, hubo, por un lado, conflictos y choques violentos, pero por otro lado también hubo algunos conatos de choques que la policía pudo detener. La situación no es grave y no escaló afortunadamente más allá de eso. Bien. Yo creo que puede haber más protestas pro-Trump, por supuesto, y que tienen peligro de escalar en la medida en que el número de elementos radicales participe en ellas o no. Pero lo que vimos ayer fue unas protestas masivas, inesperadamente pacíficas, porque había incluso anuncio de que podrían tener armas, Raúl, y bien, hubo algunos 4 arrestados por cuestiones de armas, pero en realidad fueron protestas muy pacíficas. A ver, Ariel, rápidamente, el lunes se dio a conocer ya la proyección que llamaron final, digamos, por parte de los medios, de cómo quedó el colegio electoral. ¿Es así? Es así. El virtual presidente electo Joe Biden se queda pues con todos los estados que se pensaba podía ganar en algún momento, se queda con todos esos estados y alcanza 306 votos electorales, que son curiosamente los mismos que Donald Trump alcanzó cuando ganó hace 4 años. 2016, así es. Y Donald Trump se queda con 232 votos electorales. Estas son... Total, estas son las proyecciones, digamos, pero ¿quedan procedimientos de recuento pendientes, Ariel? Sí, en Georgia están recontando, en Georgia están recontando, y en Wisconsin podrían también hacer algún recuento. De todas formas, el conteo, digamos, original en todos los estados, o en estos estados más bien que se voltearon en favor de Biden, no ha terminado, está en algunos al 99% y en otros al 98%, pero la tendencia es absolutamente irreversible. En estos momentos hay 78 millones y medio que votaron por Biden y 73 millones que lo hicieron por Trump. O sea, Biden lleva por momentos 5 millones, por momentos 6 millones más que votaron por él que por Donald Trump. Hay que recordar que en 2016 por Hillary Clinton votaron 3 millones más y aún así perdió la presidencia. Esta vez Biden la ganó y todavía duplicó el margen de Hillary Clinton en el 2016. Ese recuento de Georgia, dime si estoy en lo correcto o no, Ariel, más bien genera expectativa en cuanto a la definición de las posiciones en el Senado, ¿es así?
Sí, absolutamente. De hecho, el mismo gobernador de Georgia ha llamado a defender el voto para colocar a senadores, pero ya la parte de la presidencia, el mismo gobernador de Georgia ya no está tampoco ni siquiera disputándola. Por último, el único que la está disputando es Donald Trump. Perfecto. Por último, en cuanto a procesos de impugnación legal, ¿ya todos fueron rechazados o todavía los hay pendientes? No, todavía hay algunos procesos pendientes en algunos estados, pero sobre todo a nivel local y en Georgia, que están recontando, y se podría considerar a nivel estatal, ¿no? Bien. Pero todavía los hay, pero ya no pueden revertir la tendencia, porque tendrían que haber errores de millones, claro, de millones literalmente, Raúl, y eso es prácticamente imposible. Y ahora todos esos procesos por los que me estás preguntando tienen que desahogarse antes del 8 de diciembre, que en la mayoría de los estados eligen a los electores. Digo en la mayoría porque hay estados donde ya están electos y van a ir a votar al colegio electoral el 14 de diciembre para oficializar esto. Hay algún temor de que el 14 de diciembre alguno de los electores decida ir contra la voluntad popular porque considere que no están claros los resultados en la elección en su estado, y entonces pueda alterarse el balance. Pero de todas maneras, la verdad es que con 306 votos electorales se ve difícil que pudiera alterarse el balance para Biden, claro, en todos los estados, como para que le haga caer por debajo de los 270 votos. A ver, se ve difícil, pero ¿qué pasaría si el 14 de diciembre no hay solución? ¿A qué te refieres con que no haya solución? Es decir, que finalmente, por alguna u otra razón, los votos electorales o algunos de los delegados digan no voy a votar o digan voy contra la voluntad popular, y entonces, no sé, me imagino un escenario en el que se empatan los votos electorales. Sí, mira, si a mí me preguntas la probabilidad de eso, pues es del 1% o menos. O menos, pero ok. suponiendo que ello ocurra, y que los electores efectivamente se volteen en contra del mandato de sus ciudadanos y voten por Trump, ahí lo que pasaría es, tendrían que perder, pues tendría que haber 36 electores que voten en contra de la voluntad popular en los estados en donde además importa. Pero bueno, tendría que haber 36 electores que voten en contra de la voluntad popular. Lo que se ve prácticamente imposible, se ve. Lo que sí, 37 para que Biden caiga por debajo de los 269. Claro. Si ello ocurriera y la elección, y ninguno de los dos alcanzara los 270, o la elección se quedara entre comillas empatada, porque ninguno alcanzaría los 270, entonces es la Cámara de Representantes la que elige al presidente. Al presidente. Pero la cuestión ahí es que la Cámara de Representantes vota no en términos de la mayoría, porque la mayoría es demócrata, sino en términos, vota por estado. Es un voto por estado, ¿no? Es un voto por estado. Y ahí podría tener Donald Trump, dependiendo de cuáles sean las condiciones finales después del 14 de diciembre, pero ahí podría tener Donald Trump una pequeña oportunidad de legalmente, aunque no en las urnas, de legalmente poder ser pues electo, pero no por la gente, sino por el sistema ahí legislativo, presidente. Pero eso se ve francamente remoto, muy difícil, no solamente porque tendrían que remontar 36 votos, no estamos diciendo que no se pueda, pero se ve francamente remoto. Bien. No solamente por eso, sino porque imagínate tú que el presidente electo, virtual presidente electo más votado en la historia de Estados Unidos, con una diferencia de alrededor de 6 millones de votos, con el menor número la menor cifra de abstencionismo en la historia de Estados Unidos, le sea, entre comillas, arrebatada la elección. Imagínate el problema social e internacional que ello implicaría. Sí, sería una crisis. Entonces, sería una crisis constitucional de magnitudes probablemente inéditas en la historia de Estados Unidos. Muy bien, Ariel, pues muchas gracias por la información, muchas gracias por el contexto, por el análisis. Seguiremos en contacto. Te mando un abrazo, como siempre, Raúl, a ti y al auditorio. Buenos días. Otro para ti, Ariel. Gracias. Buenos días allá en Washington. En tanto